Desde fuera, todo parecía sacado de un cuento. Luces brillantes, música envolvente, el rugido de un público emocionado. Y en el centro de esa escena mágica, Dawn Brancheau. No era solo una entrenadora más, era el alma del espectáculo. Su manera de moverse en el agua, de comunicarse con las orcas, era casi hipnótica. No necesitaba palabras. Cada gesto, cada mirada, transmitía una conexión única. Quienes la veían en acción no podían evitar quedarse con la boca abierta, porque no era solo habilidad, era cariño, entrega y respeto. Su vínculo con Tilikum, la orca más grande del parque, era lo que más impresionaba. A pesar de su tamaño descomunal, el animal parecía transformarse con ella. Se volvía dócil, cooperativo, casi tierno. Era como ver a dos artistas que se entendían sin hablar, que compartían un lenguaje secreto bajo el agua. Para muchos, Dawn era insustituible, y Tilikum, el gigante amable, era su compañero perfecto. Una dupla que parecía imbatible, una historia que enamoraba a miles de visitantes cada año. Pero la verdad, como tantas veces ocurre, era otra. Por muy hermosa que parezca la superficie, hay heridas que se esconden en lo profundo. Y por mucho que queramos imaginar que humanos y depredadores salvajes pueden convivir como amigos, la realidad es mucho más cruda. Especialmente cuando ese depredador ha pasado décadas encerrado, alejado de su mundo, privado de su instinto y su libertad. Tilikum no pertenecía a ese tanque, no pertenecía a ningún parque, y Dawn jamás llegó a conocer del todo la historia real del animal con el que compartía escenario. Una historia que no era mágica, era oscura, un relato de sufrimiento silencioso, de aislamiento, de traumas invisibles. Una historia que lamentablemente acabó de la peor manera posible, con una tragedia imposible de olvidar. Dawn Brancheau vino al mundo el 16 de abril de 1969 en Cedar Lake, un pequeño pueblo del estado de Indiana, Estados Unidos. Desde muy niña, su conexión con los animales era algo evidente. No era una simple afición infantil. Era algo más profundo, una sensibilidad natural que la impulsaba a cuidar, observar y comprender a cada criatura que se cruzaba en su camino. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas, bomberos o estrellas del pop, Dawn tenía claro su propósito. Quería trabajar con animales, y no de cualquier forma, sino creando un vínculo real con ellos. Esa certeza se consolidó durante un viaje familiar a Orlando, Florida, cuando apenas era una niña. Allí, sentada entre el público de un espectáculo marino, vio por primera vez a una orca. Era majestuosa, poderosa, pero a la vez parecía casi mágica. Aquel día lo cambió todo. Esa experiencia encendió una chispa que nunca se apagaría. Dawn no solo admiró el espectáculo, decidió que quería formar parte de él. Y no quería trabajar con cualquier orca. Quería ser entrenadora de Shamu, la orca más icónica del parque. Aunque la Shamu original murió en 1971, el nombre siguió usándose como parte de la marca del parque, representando a varias orcas a lo largo de los años. Pero eso daba igual. Para Dawn, trabajar con Shamu no era un simple objetivo profesional. Era su misión personal. Y desde entonces, todo lo que hizo fue en dirección a ese sueño. Estudió psicología y comportamiento animal en la universidad, decidida a entender no solo la biología, sino también la mente de los animales. No era una estudiante más. Durante sus años universitarios, se volcó por completo. Se ofrecía como voluntaria en refugios locales, dedicaba su tiempo libre a rescatar animales, y su propia casa se transformó en un pequeño santuario. Allí convivía con labradores chocolate, patos, gallinas, conejos
y una colección de pájaros que llegaban heridos o abandonados. Cuidaba de todos ellos con una entrega incondicional. No solo los alimentaba o curaba, los observaba, los conocía, se comunicaba con ellos. Porque Dawn no buscaba dominar a los animales, sino comprenderlos. Su compromiso era total. No había un solo aspecto de su vida que no girara en torno a su amor por los animales. Y ese compromiso la llevó a su primer gran paso profesional. Durante 2 años, trabajó con delfines en el parque Six Flags de Nueva Jersey. Allí comenzó a ganar experiencia real, a desarrollar su técnica, su confianza, su intuición, y sobre todo, a prepararse para lo que venía después. Porque en 1994, por fin, su gran sueño empezó a tomar forma. SeaWorld la aceptó. Cuando Dawn entró finalmente a trabajar en SeaWorld, no comenzó de inmediato con las imponentes orcas. Su camino, como el de muchos entrenadores, arrancó desde abajo. Empezó en el área de mamíferos marinos, trabajando con leones marinos y nutrias, animales que, aunque más pequeños y manejables, exigían disciplina, técnica y una sensibilidad especial. Era una etapa de aprendizaje constante, donde cada sesión era una oportunidad para demostrar su compromiso. Pero ella no estaba allí para quedarse en lo cómodo. Su mirada siempre estaba puesta más allá, bajo la superficie de la gran piscina donde nadaban las gigantes del parque. Y en 1996, 2 años después de haber comenzado, llegó el gran salto. Ese año se casó con Scott Branshaw, un esquiador acuático también vinculado al parque, y poco después fue ascendida oficialmente al equipo de entrenadores de orcas. Había alcanzado su meta. Pero con ese logro vino también una exigencia brutal. Trabajar con orcas no era un espectáculo de entretenimiento. Era una disciplina que combinaba fuerza, coordinación y una confianza total con un animal de más de 4.000 kilos. Dawn lo sabía, y por eso se preparaba como una atleta profesional. Pasaba horas entrenando su cuerpo y su capacidad pulmonar, porque durante las acrobacias con las orcas necesitaba aguantar la respiración durante largos minutos, mientras se sumergía a gran profundidad o realizaba giros sincronizados con ellas. Las orcas no son mascotas. Son depredadores de élite, situados en la cima de la cadena alimentaria marina. Pueden nadar a velocidades sorprendentes, tienen una inteligencia afilada y son capaces de elaborar estrategias complejas para cazar. Su comportamiento en libertad sigue sorprendiendo incluso a los científicos más experimentados. Y, sin embargo, hay algo profundamente enigmático en ellas, porque a pesar de su poder, a pesar de su instinto, jamás se ha registrado un solo ataque letal a un ser humano en estado salvaje. Uno, ni siquiera un caso aislado. Eso es lo que las hace tan fascinantes y tan desconcertantes al mismo tiempo. Son cazadoras innatas. Consumen todo tipo de presas, desde peces hasta tiburones, pasando por ballenas de gran tamaño. Para cualquier otro ser vivo del océano, cruzarse con una orca puede ser sinónimo de muerte. Pero cuando se trata de humanos, la historia cambia por completo. A lo largo de los años, los científicos marinos han intentado descifrar el motivo por el cual las orcas, a pesar de su potencial letal, nunca han atacado a humanos en libertad. Una de las teorías más aceptadas sostiene que su comportamiento es aprendido. Desde pequeñas, las crías observan, imitan y se educan dentro de un entorno familiar altamente estructurado, donde las madres y las abuelas, líderes indiscutibles del grupo, les transmiten normas de conducta. Y entre esas normas parece haber una muy clara. Los humanos no son una amenaza, ni una presa. Otros investigadores van aún más lejos.
Creen que las orcas no solo entienden que no somos un objetivo, sino que nos reconocen como seres inteligentes, distintos del resto de animales que habitan el océano, y que esa percepción las lleva, de algún modo, a respetarnos. Es una idea poderosa y también perturbadora, porque que nos respeten en libertad no significa que lo hagan siempre, ni que podamos controlar lo que ocurre cuando rompemos su mundo, porque hay una gran diferencia entre una orca en su hábitat natural y una orca en cautividad. En la naturaleza las orcas no viven solas. Son animales profundamente sociales. Se organizan en estructuras familiares conocidas como vainas, lideradas casi siempre por hembras adultas. Cada miembro tiene un rol específico dentro del grupo. Las madres cuidan, las crías aprenden, los jóvenes exploran bajo supervisión. El vínculo entre ellos es tan fuerte que muchos permanecen toda su vida junto a su madre. Pero lo más fascinante es que estas comunidades tienen características únicas. Desarrollan dialectos vocales propios, como lenguas dentro de una misma especie. Cada vaina puede tener un repertorio de sonidos distintos, una cultura acústica que se transmite de generación en generación. También enseñan técnicas de caza heredadas, desde emboscadas coordinadas hasta estrategias para derribar presas mucho más grandes que ellas. Son animales que comparten, enseñan, aprenden, viven en sociedad. Y esa sofisticación las hace asombrosas. Pero cuando las arrancamos de ese mundo, cuando las separamos de sus familias, las encerramos en piscinas estrechas y las obligamos a repetir rutinas frente a un público, todo eso se rompe. La comunicación se distorsiona, las relaciones desaparecen, el instinto se corrompe. Lo que era una criatura libre se convierte en una sombra de sí misma. Y ahí es donde entra Tilikum. La historia de Tilikum comienza lejos de los focos y las gradas llenas de turistas. En 1983, cuando apenas tenía 2 años, fue capturado en las frías y remotas aguas del Atlántico Norte, cerca de Islandia. Era solo una cría, un bebé que hasta ese momento no conocía más que la compañía de su madre y el ecosistema natural de su grupo. Pero en cuestión de minutos, todo aquello desapareció. Separado brutalmente de su madre, que nadó desesperada tras las redes de captura, fue sacado del océano como si fuera un trofeo. Esa experiencia, profundamente traumática, fue el comienzo de una vida marcada por el encierro y el sufrimiento. Y no fue llevado a un centro de rehabilitación o a un entorno respetuoso. Fue enviado a un parque marino canadiense, Sealand of the Pacific, en Columbia Británica. Allí, lejos de su hábitat, empezó su vida en cautividad. Y no fue una vida fácil. Los métodos de entrenamiento eran crueles y anticuados. A menudo se le castigaba con la privación de comida si no obedecía órdenes o no realizaba correctamente los trucos exigidos. Pero eso no era lo peor. Fue alojado con 2 orcas adultas, Haida II y Nutka IV, ambas hembras dominantes, que lo sometían constantemente. Lo acosaban, lo mordían, lo empujaban contra las paredes del tanque. Y él, siendo joven y más débil, no tenía forma de defenderse. A pesar de vivir en ese entorno hostil, Tilikum tenía que participar en hasta 8 espectáculos diarios. Saltos, giros, juegos, aplausos. Todo diseñado para el disfrute del público. Pero detrás del cristal, lo que había era un animal que se quebraba poco a poco. Y finalmente se rompió. En 1991 ocurrió lo impensable. Una entrenadora del parque, Kelty Byrne, cayó accidentalmente al agua tras resbalar en una plataforma. En ese momento, Tilikum, junto con las otras 2 orcas, la arrastró bajo el agua. Intentó salir, luchó, pero no lo consiguió. Murió ahogada. El suceso fue devastador.
y el parque, en lugar de asumir la responsabilidad, hizo lo posible por ocultarlo. Se minimizó el incidente, se desvió la atención mediática y no se tomaron medidas reales de seguridad. Poco después, Sealand cerró sus puertas. Pero la historia de Tilikum no terminó allí. En lugar de ser liberado o reubicado en un santuario, fue vendido a SeaWorld, a un nuevo parque, a un nuevo tanque, a una nueva vida, que no sería mucho mejor. Una vez en SeaWorld, Tilikum fue rebautizado como una atracción estrella. Su tamaño imponente, el más grande entre todas las orcas en cautividad, lo convertía en el centro de atención. Cada salto suyo arrancaba gritos y aplausos. Cada chapoteo llenaba las primeras filas de emoción. Pero detrás de ese espectáculo visual se escondía una verdad que muy pocos conocían: el ocultamiento sistemático de información crucial. Los nuevos entrenadores que llegaban a SeaWorld, entre ellos Dawn Brancheau, jamás recibían detalles sobre el historial de Tilikum. Nunca se les habló abiertamente de que el animal ya había estado involucrado en una muerte, ni de los numerosos incidentes agresivos que había protagonizado antes. Era como si todo aquello hubiese sido borrado, escondido bajo la alfombra. Pero la verdad no desaparece por mucho que se intente disfrazar, y Tilikum, con su historia arrastrando años de traumas, seguía siendo una bomba de relojería. En 1999, esa bomba volvió a estallar. Un joven llamado Daniel Dukes, de 27 años, logró colarse en el parque tras el cierre. Se escondió hasta que no quedaba nadie, y en algún momento de la noche entró al tanque de Tilikum. Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció flotando, completamente desnudo, cubierto con arañazos y marcas. La causa oficial de la muerte fue hipotermia. Pero nadie podía asegurar qué ocurrió realmente en esas horas entre la oscuridad y el agua helada. Lo más alarmante no fue solo el incidente en sí, sino la reacción del parque. Tilikum no fue apartado, no fue retirado. Al contrario, siguió actuando como si nada. Siguió llenando gradas. Siguió moviendo millones en entradas, souvenirs y comida rápida. SeaWorld sabía perfectamente el riesgo, pero el negocio era demasiado rentable como para detenerlo. Y entonces, el 24 de febrero de 2010, todo cambió. O al menos debió haber cambiado. Era un día cualquiera de espectáculo. El sol brillaba en Orlando y el restaurante contiguo a la gran piscina estaba lleno de familias cenando, riendo, disfrutando. Mientras tanto, Dawn y Tilikum se preparaban para salir a escena una vez más. Todo se desarrollaba como en cualquier otra función. La música, el ritmo del espectáculo, el entusiasmo del público, todo parecía transcurrir con normalidad. Dawn, como de costumbre, estaba impecable, moviéndose con seguridad, transmitiendo calma y energía a la vez, como solo ella sabía hacer. Había trabajado años para llegar a ese nivel de conexión con Tilikum, y ese día no era distinto. Al final de la rutina, llegó uno de los momentos más simbólicos del espectáculo. Dawn se tumbó boca abajo en el borde de la piscina, justo donde el agua apenas cubría unos centímetros. Extendió su brazo y empezó a acariciar con delicadeza la enorme cabeza de Tilikum. Era un gesto íntimo, de confianza, una manera de agradecerle la actuación, de calmar su ánimo tras los saltos, los aplausos, la tensión. Una forma de decirle: lo hiciste bien, todo está bien. Pero de repente, algo cambió, sin previo aviso, sin una señal, sin un movimiento sospechoso, sin nada que alertara de lo que estaba a punto de ocurrir. Tilikum cerró sus mandíbulas sobre la coleta de Dawn y la arrastró al agua con una violencia brutal. El equipo de emergencia entró en acción al instante,
saltaron las alarmas. Entrenadores y personal especializado corrieron hacia la piscina. Lanzaron redes, comida. Utilizaron todos los métodos disponibles para distraer al animal. Intentaron forzar su salida hacia una piscina secundaria. Pero nada funcionó. Tilikum no la soltaba. Ni siquiera por un segundo. La sacudía de un lado a otro con fuerza. La hundía una y otra vez, sin permitirle tomar aire. Y en medio de esa brutalidad había algo aún más escalofriante. Parecía estar jugando. No era un ataque impulsado por la rabia, ni un intento claro de matar. Era un comportamiento que, tristemente, las orcas en cautividad han mostrado en más de una ocasión. Tratar al cuerpo humano como si fuera un juguete. Una presa con la que no saben cómo interactuar de forma natural. Dawn murió en el agua. La causa oficial fue una combinación de ahogamiento y traumatismos severos. Pero lo más trágico es que Tilikum no la soltó después de matarla. Durante 45 minutos retuvo su cuerpo sin vida, negándose a entregarlo, como si no comprendiera del todo lo que había hecho, o simplemente se negara a dejarla ir. El informe forense que siguió a la tragedia fue demoledor. Cada detalle revelaba la brutalidad del ataque, y al mismo tiempo algo aún más inquietante. Tilikum no actuó como un depredador descontrolado, sino como un animal que no comprendía del todo los límites. Dawn presentaba traumatismos severos por todo el cuerpo. Tenía costillas rotas, vértebras cervicales fracturadas, una dislocación completa de la rodilla y el codo izquierdo. Su cuero cabelludo había sido arrancado. Incluso la médula espinal había resultado seccionada. Lesiones incompatibles con la vida. Y lo más escalofriante es que todo eso no ocurrió en un ataque de furia salvaje. No hubo mordiscos letales. No hubo intención de devorar. Simplemente jugaba. Porque para una orca de más de 5 toneladas, un empujón, un tirón, un sacudón, puede ser letal para un ser humano. Lo más incomprensible de todo es que, a pesar de su historial, Tilikum seguía formando parte del espectáculo. No solo eso, su valor iba más allá del escenario. Su esperma era utilizado en programas de cría dentro del parque, y con el tiempo engendró a más de la mitad de las orcas de SeaWorld, incluso después de la muerte de Dawn. La tragedia fue noticia mundial. La indignación creció. Activistas, científicos, exentrenadores, todos comenzaron a alzar la voz. SeaWorld recibió una oleada de denuncias y demandas legales. Pero el sistema, como tantas veces, protegió al negocio. El parque apenas tuvo que pagar una multa simbólica de $75,000, impuesta por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA. Una cantidad irrisoria si se tiene en cuenta que la empresa facturaba miles de millones de dólares. Y lo más doloroso, nunca aceptaron responsabilidad alguna. No hubo una disculpa pública. No hubo un cambio real de políticas. Solo silencio y una estrategia de relaciones públicas. En 2016, tras años de presión y escrutinio, SeaWorld anunció oficialmente que pondría fin a sus espectáculos con orcas y cancelaría su programa de cría. Parecía un paso en la dirección correcta, pero no duró mucho. En 2020, los espectáculos volvieron. En todos los parques de SeaWorld, excepto en California, donde una ley específica prohíbe su uso en actuaciones, el resto del mundo volvió a verlas saltar, girar, salpicar, como si nada hubiese pasado. La historia de Dawn no solo dejó una huella profunda entre sus compañeros entrenadores, fue un impacto global. Una mujer que dedicó su vida entera a proteger, cuidar y conectar con los animales, acabó perdiéndola precisamente a manos de uno, que nunca debería haber estado en ese lugar. No fue su culpa,
tampoco fue completamente culpa de Tilikum. Ambos fueron víctimas de un sistema que convierte seres vivos en entretenimiento. Un sistema que prioriza el espectáculo por encima del bienestar, la rentabilidad por encima de la compasión. Hoy, la Fundación Dawn Brancheau continúa su legado. Ayuda a niños, apoya causas benéficas y lucha por mejorar la vida de animales y personas necesitadas. Su espíritu sigue vivo. Pero la pregunta persiste y duele. ¿Cuántas muertes más hacen falta para que la industria del entretenimiento con animales cambie para siempre? ¿Cuánto sufrimiento debe pasar desapercibido para que abramos los ojos? ¿Cuántas veces se puede disfrazar una tragedia de accidente? ¿Y hasta cuándo llamaremos espectáculo a lo que en realidad es una forma de encierro? Déjamelo saber en los comentarios. Dawn Brancheau fue más que una entrenadora. Fue una mujer apasionada, fuerte, generosa, porque desde niña supo que quería dedicar su vida a los animales y luchó con todo para conseguirlo. Estudió, se formó, cuidó, protegió. Y aún con todo lo que dio, fue traicionada por un sistema que se negaba a cambiar. Murió haciendo lo que amaba. Y aunque su partida fue dolorosa, su historia ha servido para despertar muchas conciencias. Si esta historia te ha conmovido, dale like, comparte este vídeo y suscríbete para seguir escuchando historias como la de Dawn Brancheau, porque hay vidas que simplemente merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo.